De pie, por favor. ¿Qué es la verdad? Joya es sin igual. Cuando suba mi mano. Que es la verdad, joya es sin igual, el tesoro más grande que hay, y qué grande el valor que tendrá la verdad, cuando toda corona de mi potestad se deseche por siempre jamás. Que es la verdad desde el máximo que podríamos al anhelar, el abismo buscarla en todo rincón, con su vida los cielos buscando ese don, es la mira más noble que hay. Eso tan puede el cetro dejar, la justicia lo puede vencer, mas eterno será el pilar de verdad, y su firme baluarte jamás caerá, para siempre tendrá gran poder. Que es la verdad, el principio y fin, y sin límite siempre será. Aunque el cielo y tierra dejaran de ser, la verdad, la esencia de todo vivir, seguiría por siempre jamás. Continuando con el programa, bueno, primeramente damos la bienvenida al presidente Mesa y a su esposa. Bienvenido. Y vamos a darles el tiempo a ellos precisamente. Después de lo cual escucharemos al presidente Javier Alejandro Herrera y posteriormente al elder Jesús Vélez. Terminaremos entonando el himno final 77, Deja que el Espíritu, y pedimos la última oración, por favor, al obispo Escareño. Gracias, presidente Correa. Sí, nos sentimos muy contentos esta tarde de acompañarles aquí en su conferencia Destaca y estamos disfrutando mucho de el espíritu y de los mensajes que quienes me han antecedido han compartido, y quisiera yo seguir en el mismo espíritu. Hermanos, el Salvador, como afectuoso amigo, le dijo a Pedro que hacía poco había sido llamado a seguirle a él. Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y surge una pregunta, hermanos, en mi mente. ¿Cuál es el proceso de conversión por el que debe pasar un hijo o una hija de Dios para ayudar a los demás a volver a su presencia? Sabemos, hermanos, quién fue Pedro. Era el principal apóstol de Jesucristo. A él se le declaró: sobre ti edificaré mi iglesia, y le dio todas las llaves. ¿Sí? Sin embargo, una vez que el Salvador le dejó, junto con el resto de los discípulos, Pedro regresó a pescar.
Y me da a entender que de alguna manera olvidó el llamado de hacerse cargo de su iglesia. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿O de alguna forma nos está sucediendo esto, incluso hoy día? Y encontré un discurso del Elder Hall, del Elder Robert D. Hales, y él hizo referencia a lo siguiente, hermanos. Hermanos y hermanas, comprendemos realmente las enseñanzas del Salvador, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Al apacentar los corderos, bien podría referirse a las labores misionales para con los miembros recién bautizados, que deben ser nutridos, a quienes se les debe cuidar con cordialidad y hermanar en la familia de los santos. Y apacentar las ovejas bien podría referirse a los miembros maduros de la iglesia, algunos activos y otros menos activos, que tienen que ser cuidados y traídos de nuevo al rebaño. Hemos comprendido el mensaje de un profeta. Él dijo: todo miembro, un misionero. Hemos comprendido esta enseñanza: todo miembro, un misionero. Me gustaría preguntarles, o bueno, mejor dicho, pónganse de pie todos los que son misioneros. ¿Y los demás? Oh, ya se levantaron todos. Ok, hermanos, hermanas, gracias. Pueden tomar asiento. Todos nosotros somos misioneros, de alguna forma. Y lo somos desde el momento en que bajamos a las aguas del bautismo. El Señor dijo: conviene que todo aquel que ha sido amonestado también amoneste a su prójimo. Y recibimos ese mandato inmediatamente al salir de las aguas. Cada uno de nosotros. Algunos tenemos una placa, los misioneros de tiempo completo, pero otros no la tenemos. Pero aún así somos misioneros. Y podemos ser misioneros en todos lados, en casa, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? O incluso al salir de aquí de la capilla. Y lo somos si tan solo hacemos lo que nos corresponde, si ponemos un buen ejemplo y si estamos dispuestos a compartir lo que a nosotros nos hace felices. Sí, comprendemos, hermanos, hemos aprendido bien lo que este profeta una vez dijo: cada miembro un misionero. Esperamos, hermanos, que al responder de igual manera a la urgente petición de que todo miembro sea amigo y un compañero que brinde hermandad y que nutra y que cuide por igual a todos nuestros hermanos y a las hermanas, ¿sí? Tanto a los miembros totalmente activos como a los miembros nuevos y a los miembros menos activos. Se espera que podamos ser ese medio de apacentar a las ovejas y de apacentar a los corderos. En una enseñanza, el presidente Hinckley, él nos hizo una súplica y dijo lo siguiente: nos rogó encarecidamente que cuidáramos de nuestros miembros nuevos con las siguientes palabras: les suplico, hermanos, a cada uno de ustedes que formen parte de este gran esfuerzo. Hermanos, ayudémoslos para que den sus primeros pasos como miembros. Esta es una obra para los maestros y las hermanas ministrantes,
es una tarea para el obispado, también para los quórums del sacerdocio, para la sociedad de socorro, para los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes e incluso la primaria. Se precisa su amable manera de ser. No hay razón, fíjense bien, hermanos, no hay razón para que el que se perdió se haya perdido. Pero si se encuentra en algún lugar entre las sombras y si es preciso dejar a los 99, debemos hacerlo para ir a buscarles. Hace un momento el presidente Correa dijo, algunos se perdieron. Da la impresión de que una tercera parte se ha ido. Dejemos la comodidad de las 99, hermanos, cada uno desde donde estamos, como misioneros, y vayamos en busca o en búsqueda de la perdida. Comencemos con los recién conversos. ¿Cuántos de aquí son conversos? Gracias, hermanos. ¿Recuerdan su etapa en que llegaron a la iglesia? ¿Alguien les brindó la ayuda? ¿Les extendió su mano, su amistad? ¿Les ayudaron de alguna forma? Hagamos lo mismo con los que recién acaban de llegar a la iglesia. Volteen a su lado, incluso los que están en casa, y vean quién requiere ayuda. Y si hay un grupo entre nuestros miembros que necesita ayuda, y por algo podríamos comenzar, son los recién conversos. Fíjense lo que dice Predicando mi Evangelio, hermanos. En la página 213. Juntos, los misioneros y los miembros podrán fortalecer y establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Fíjense lo que ocurre. Al ser bautizados y confirmados, los conversos hacen promesas sagradas de obedecer y de servir a Dios el resto de su vida, así como de prestar servicio a los demás. Se convierten en candidatos a la salvación del reino celestial. Para recibir las bendiciones prometidas, hermanos, ellos deben perseverar hasta el fin en la fe de Jesucristo. Ahora, los miembros nosotros, los miembros de la iglesia, desempeñan un papel fundamental en ayudar a los nuevos miembros a permanecer activos y fieles. Entonces, nuestra tarea no ha terminado. Y Nefi podría decir, ya quedó hecho todo. Aquí os digo que no. Tenéis que seguir adelante con firmeza en Cristo. Sí, algunos tuvimos la bendición de ser misioneros de tiempo completo. La tarea no ha terminado. Elder Holland dijo, esto es para siempre. Tenemos que seguir brindando ese apoyo, ese sustento a los nuevos conversos, porque es la única forma en cómo ellos pueden permanecer. Como miembros de la iglesia, es nuestra la responsabilidad de fortalecerles y de extender nuestra mano de ayuda. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, no tiene sentido hacer la obra misional si no podemos conservar los frutos de tal esfuerzo. Ambas cosas deben ser inseparables. Cada converso es una responsabilidad muy grande y seria. Que podamos tener amor en nuestro corazón para entender que somos responsables de ellos. Estas almas, son tan preciadas para nosotros. Y necesitamos sentir ese amor genuino que el mismo Salvador sintió, incluso por Pedro, a pesar de haberle negado o a pesar de que no pudo velar con él unas horas cuando él subió al monte de Getsemaní. Él de todas formas mencionó y dijo, yo ruego por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, fortalece a tus hermanos. El presidente Hinckley también dijo en cuanto a los misioneros,
Ustedes son parte de esta responsabilidad, a los misioneros de tiempo completo, pero también a nosotros, los miembros. ¿Sí? Son parte de esta responsabilidad de afianzar a sus conversos en la iglesia. No los olviden, quizás no pueden continuar visitándolos, pero pueden escribirles de vez en cuando y pueden alentarlos. Cuando terminen su misión, no se olviden de ellos. Continúen viviendo dignamente para merecer su confianza. Escríbanles de vez en cuando, recordándoles el amor que tienen por ellos. Hace 2 días recibí una llamada de uno de mis conversos. Ya hace 23 años que terminé mi misión de tiempo completo, siendo un joven. Y me habló uno de los hijos, dándome el anuncio que su papá acababa de morir. Y este hermano era un gran amigo mío. Sí. Y tuve la oportunidad de seguir ayudando en un momento crucial en la vida de esta familia, hace 2 días. Que podamos seguir en la condición de seguir ayudando. Incluso a ellos que pudimos ir, encontrar, extender nuestra mano y ayudarlos a venir a Cristo por medio de la fe, el arrepentimiento y las ordenanzas que son necesarias para su salvación. Es mi ruego, hermanos, y nuestra invitación, que podamos ser responsables de brindar esa ayuda a los recién conversos. Ellos también nos necesitan. En este tiempo en el que últimamente nos hemos visto involucrados, tan desafiante, ha sido un tiempo en el que posiblemente ha habido una separación entre nosotros como hermanos, pero esa separación debió haberse fortalecido más con Dios. Sí, y lejos de estar separados de Él, deberíamos de estar más afianzados de Él. Y Él nunca nos ha dejado solos, hermanos. A pesar de lo que estamos enfrentando, nunca nos ha dejado solos y nunca lo hará. Quizá nosotros seamos quienes le neguemos, pero Él nunca nos olvidará. Jamás lo va a hacer. El Señor les pueda bendecir. Mi esposa y yo estamos en este lugar para ayudarles y ser un medio para recordar la gran responsabilidad que todos tenemos de ser instrumentos en las manos del Señor y de ser misioneros. Que podamos ser uno con nuestros esfuerzos, con los misioneros, para que en conjunto podamos hacer que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, se establezca mejor. Es la única iglesia verdadera. Cristo está a la cabeza de ella. Él vive. Él es nuestro Redentor y Salvador. Él es la razón por la que está ocurriendo el recogimiento de Israel en los últimos días. Y sucede por el esfuerzo de la obra misional. Avanzaremos más rápido si el esfuerzo entre miembros y misioneros es conjunto. Lo testificamos. Sí, en conjunto, mi esposa y yo, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo tomé el tiempo, profe. Muchas gracias, presidente Mesa. Hermanos, hermanas, es un gusto verles. Ya se extrañaba este púlpito. Y de verdad que gusto el poder estar aquí reunidos como iglesia para esta conferencia de Estaca. En esta ocasión, y de hecho van a ustedes distinguirlo en los mensajes que he preparado para esta conferencia, quiero hacerlo a través de preguntas. Quiero invitarlos un poco a la reflexión e invitarlos un poco a pensar respecto a algunos principios
y algunas ideas que han venido a mi mente. Para esta ocasión yo tengo cuatro preguntas y quisiera interactuar un poco en cada una de ellas, si les parece, mis queridos hermanos y hermanas. Y la primera de ellas, y ha estado ya puesta por aquí en la pantalla, es: ¿cuál es el propósito de servir? ¿Qué me podrían contestar? ¿Cuál es el propósito de servir? Ahora sí que Chuy levantó la mano, muchas gracias. Chuy, adelante. Chuy Obregón. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, obispo. Excelente, gracias. Sí, adelante, hermano. Si quiere, esperemos el micrófono para que nos escuchen. Pues el propósito de servir para mí es ser feliz, es ser feliz viendo a los demás, sentirse satisfechos con lo que uno les puede servir, porque es eso, ¿verdad? Mm, y, y el propósito también de servir, pues para mí es adentrarnos más al Evangelio y conocer más de nuestro Señor Jesucristo en carne propia, lo que Él sintió al servir también a nuestros semejantes cuando Él estaba aquí. Gracias, hermana Flor. Muy bien. Yo quisiera compartirles un par de escrituras. Una de ellas ya me la ganó el obispo, del discurso y el mensaje del rey Benjamín, pero hay otra escritura en Doctrina y Convenios 20, donde el profeta José Smith, a través de esta revelación, nos habla de algunas cosas que son importantes, y esta sección se establece precisamente en el origen de la Iglesia de Jesucristo. Y él da un poco de contexto y dice: y creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, hablando de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Y a su propia semejanza él los creó y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y viviente, y que él fuese el único ser a quien adorase. Es a través del servicio que nosotros mostramos también obediencia, y no solo la obediencia, sino también el amor que tenemos hacia Él. Y hemos escuchado en las Escrituras, Dios es un Dios celoso, y esta Escritura vuelve a reafirmarlo y dice que Él fuese el único ser a quien adorase. Y como ya nos decía el obispo en Mosía, capítulo 2, versículo 17, el rey Benjamín mencionó más adelante: y aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Ahora, si el propósito de servir es llegar a ser más semejantes a Cristo, si el propósito de servir es agradar a Dios y llegar a mostrar realmente que le amamos a Él, que podemos estar al servicio de Él, y como bien dice la hermana Flor, lo hacemos porque sentimos ese gozo y esa felicidad, viene la segunda pregunta: ¿cómo podemos servir a otros de una mejor manera? ¿Qué tendríamos que hacer para servir a otros de una mejor manera? ¿Qué piensan, mis queridos hermanos, hermanas? Sí, sí, obispo. Ok, gracias. Sí, adelante, hermana. Allá atrás, por favor. Gracias. Pues preparándonos más con el estudio de las escrituras y pues a la vez salir y
y mostrar a nuestros hermanos lo que nosotros hemos aprendido, no con palabras, sino con hechos, y hacerlos sentir parte de la iglesia y parte de nosotros también. Gracias, hermana. Pues inicialmente sería seguir el ejemplo de Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. De la misma manera, pues sería ser nosotros el ejemplo de otros hermanos para poder pues servir de esa misma forma. Y qué mejor que servir como Jesucristo, que es leer las escrituras y poder hacer lo que Él hizo para poder entender todo el amor que Él siente por todos nosotros. Gracias. Omar, también levantaste la mano, gracias. ¿Cómo podemos servir a otros de mejor manera? Pues dicen que la palabra invita, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera es siendo un ejemplo para aquellos que estamos dentro del evangelio y también fuera del evangelio, ¿no? Porque no podemos invitar a alguien a ser mejores cuando no ven el ejemplo en nosotros. Entonces, yo creo que la clave está en el ejemplo. Gracias. Muy cierto, cada una de las respuestas que nos han compartido. Yo quisiera agregar, y hay una diferencia, mis queridos hermanos y hermanas, y he estado pensando en ella. Creo que la mejor manera de poder servir es pasar del tener al querer. Pareciera ser que hay una línea que divide estas dos voluntades o estas dos actitudes. A veces siento que mucho de lo que hacemos lo hacemos porque nos sentimos obligados a hacerlo, porque lo tenemos que hacer. Así como a cuando mis hijos, mi esposa le dice, tiendan su cama, pues tienen que hacerlo porque se los está diciendo su mamá, si no el desayuno va a estar frío. Y sigue diciéndolo y sigue diciéndolo y sigue insistiendo porque ellos no quieren hacerlo. Y yo creo que así a nosotros nos sucede también a veces en el servicio en la iglesia. Necesitamos que alguien nos esté recordando porque estamos en el modo de tener que hacer las cosas. Y no hemos tal vez cultivado en nuestro corazón, porque el corazón es el que mueve nuestra voluntad a querer hacerlo, a entender los motivos y las razones por las cuales servimos y a llegar a superar época de enormes desafíos y de enormes oportunidades para perfeccionarnos. Y qué bendición tan grande tenemos el que a través de los años y a través de la voz de los profetas, el testimonio de todos ellos, podamos tener esta capacidad de conocimiento y de ejemplos de servicio. Vuelvo a la pregunta, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué puedo yo cambiar en mi servicio actual? ¿Qué puedo hacer mejor? Me gustaría escuchar sus respuestas. Oscar, ¿también levantaste la mano? Gracias. Aquí puros voluntarios. ¿Ya se dio cuenta, ¿verdad, Elder? Puros voluntarios. Muy bien. Sí. Después de Oscar Jacinto, gracias. Pues pienso que algo que podemos cambiar es la manera tal vez de ver las cosas o el servicio.
yo pienso que, no sé, en lo personal, yo siento que si eso en vez de verlo como una obligación, lo vemos como una oportunidad de aprender. A mí es algo que me funciona mucho, una oportunidad de aprender. Entonces, si yo tengo ese deseo de aprender, pues es una oportunidad excelente. Algo más que yo siento que puede ayudar es que el Señor siempre que nos pide algo o que nos manda a hacer algo, pues siempre se nos promete una bendición también. Entonces, a lo mejor va a sonar como, no sé, como un intercambio. Convenenciero, ajá. Ajá, como convenenciero, un intercambio, pero pues realmente no es así. O sea, la bendición está ahí y nosotros podemos esforzarnos para obtenerla. Entonces pienso que es una manera de automotivarnos tal vez a nosotros mismos a poder hacer las cosas. Gracias, Oscar. Bueno, ahorita mi esposa me dijo, eso te lo voy a recordar siempre, cuando yo te mande algo, no lo vayas a hacer. Entonces, tenemos que hacer las cosas, pues, sin que nos manden y cambiar nuestro orgullo, tener fe al servir y hacerlo de corazón, siempre. Gracias. ¿Alguna hermana, sí, obispo? Adelante. Y siempre tenemos áreas de oportunidad y siempre, pues, la meta de Jesucristo que nos impone de llegar a ser perfectos. Entonces, evaluar cómo lo hicimos, en qué fallamos y poder mejorar. Gracias. Estar prestos a hacerlo mejor cada vez, ¿no? Gracias. Sí. Adelante. También, Chucho. presidente, bueno, yo medité para mí, ¿va? Creo que servir más espontáneamente, ¿va? Porque sí, a veces somos buenos para servir así programados, ¿verdad? O sea, como que nos programamos, tal día voy a ayudar a tal hermano. Pero creo que a mí me falta un poco más prestar servicio espontáneamente, en ese momento, ¿verdad? Así es. Gracias, muchas gracias. Hermanas. Sí, adelante, Jacqueline. Para saber cuál es la necesidad que tienen y en base a ellos poderla satisfacer. Gracias. Involucrarnos. Claro, llegar a conocer a quien servimos. ¿Alguien más, hermanas? ¿Cómo podemos o qué puedo cambiar en mi servicio actual? ¿Qué puedo hacer mejor? Sí, adelante, Alejandra. Bueno, es una experiencia, entonces Sí. tal vez pueda ayudar a contestar esa pregunta. Hace una semana salí con mi familia de vacaciones y recuerdo que en el trayecto una hermana me empezó a marcar, que había llegado una hermana nueva. Entonces, ahí justo en las vacaciones empezaron varias hermanas que necesitaban pues ayuda. Y yo creo que la Ale Mortal pues se habría quejado y habría dicho, pues estoy en mis vacaciones, que se haga cargo el obispo, los que están allá en Saltillo, ¿no? Pero creo que, como decía el hermano, hay que entender que para servir no hay hora ni día. Entonces, en muchas ocasiones se nos va a requerir pues hacer este tipo de sacrificios y vamos a tender a quejarnos porque a lo mejor nos va a quitar de la comodidad, a lo mejor vamos a tener que dejar pues las tortillas y harina en la noche por ir a ayudar a una hermana que necesita ir al hospital o cosas así. Entonces, lo que yo cambiaría sería el quejarme menos y servir cuando se requiera en el momento, no cuando yo quiera. Gracias, Alejandra. Yo he pensado en la respuesta a esta pregunta y me parece que necesitamos aumentar más nuestra conciencia, nuestra capacidad de poner atención a las necesidades de otros, de estar presentes. El 90%, no, perdón, traía por aquí una estadística que estaba viendo. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes menores de 18 años, hay un estudio que dice que están cerca de 9 horas al día en línea. Y sí, yo lo veo con mis hijos adolescentes y es impresionante la cantidad de veces que tengo que decirles, apaga el teléfono, déjalo ahí y demás. Pareciera ser que en esta dinámica de tecnología actual, de esta mensajería instantánea a la que ya todos estamos de alguna manera sujetos, perdemos conciencia, perdemos el estar presentes, perdemos la capacidad de respirar de manera tranquila y pensar realmente en quién necesita de mi servicio y cómo es que necesita de ese servicio. Y esta parte de ser espontáneos,
de no planearlo, de hacerlo de buena voluntad. En la reunión previa a iniciar con esta conferencia, el elder nos compartía del buen samaritano. El buen samaritano fue espontáneo, no la pensó mucho. Si la piensa un poquito más, no se anima a ayudar, no lo lleva al mesón y no le da las monedas al mesonero para que lo atienda. Hermanos, hermanas, que nuestro corazón esté más consciente, más presente de aquellos momentos y aquellas oportunidades espontáneas de servicio, aquellas impresiones que vendrán junto con la responsabilidad y llamamiento que tenemos para poder hacer la llamada, para poder mandar el mensaje o para poder hacer la visita que tengamos que realizar. Yo sé que en la medida en la que nuestro corazón se torne más espontáneo, gozará de mayor amor y gozará de mayor oportunidad para servir. Y algo adicional es que pareciera ser que también necesitamos ampliar nuestra vista y entender, como decía Ale, quitarnos a nuestros ojos naturales que pues algún día se los han de comer los gusanos, a unos ojos espirituales y vernos como verdaderamente lo que somos, una familia celestial, hijos de Dios e hijas de Dios, con atributos y cualidades divinos, con la posibilidad de saber que todos somos hermanos y hermanas. Creo que cuando entendemos y nos hablamos así, pero a veces de hablarnos a tratarnos es un poquito diferente. Finalmente, la última pregunta. ¿Cómo prepararme constantemente para ser un mejor instrumento de servicio? Y es precisamente esto, de cómo le hacemos para que esta capacidad y esta habilidad de servir me permita ser un instrumento en las manos de Dios para otras personas. ¿Qué piensan al respecto, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos prepararnos constantemente para ser un mejor instrumento en las manos de Dios? Sí, Samuel. Si quieres, esperamos el micrófono. Gracias. Uno de los consejos que pues me daban es que muchas veces antes de poder compartir algo, debíamos de poder obtener como el conocimiento de las cosas. Y cuando ya tenemos como ese conocimiento, debemos de ponerlo en práctica. Y muchas veces cuando pedimos por oportunidades para poder enseñar, pues siempre van a estar ahí. Y como usted decía, pues si tenemos la capacidad de poder reconocer esas oportunidades, pues va a ser de una manera más efectiva, porque vamos a poder satisfacer la necesidad de la persona y nosotros también vamos a poder como aprender. Gracias, muchas gracias. Sí, adelante, la hermana Flor levantó la mano también. Con oración y ayuno. Gracias, hermana. Así es. ¿Alguien más? ¿Cómo le hacemos para prepararnos constantemente para ser un mejor instrumento? Sí, Jacqueline. Midiendo nuestro progreso. Hay una aplicación que cuenta las horas que estás en cada aplicación. Entonces, si es tan útil, creo que podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Como qué tan frecuentemente estamos prestando servicio, a quién lo estamos prestando, y vamos a ir encontrando ese gozo, y entonces en automático también se va a medir nuestro gozo y el gozo de las demás personas. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Yo quisiera, para terminar, compartir una escritura que me llamó mucho la atención y recién la leí. Seguramente ya había pasado por esta escritura, pero ahora le encontré un sentido distinto. Así como dice el rey Benjamín, que somos servidores, dice acá en esta escritura, Nefi, mas el obrero en Sión trabaja para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Creo que cuando entendemos que nuestro esfuerzo genuino de servicio en el llamamiento en el que el Señor en este momento requiere de mi tiempo, de mis talentos, de mis dones, de mis atributos y cualidades, y sabemos que lo hacemos y trabajamos para Sion, nosotros vamos a estar en esta carrera continua de prepararnos, de saber para quién trabajamos. Trabajamos para Sion, para establecer el reino de Dios en la tierra, para rogar que cuando Jesucristo visite de nuevo esta tierra encuentre
Sión establecida. Sé que probablemente todos y cada uno de nosotros pudiera llegar a sentir en muchas ocasiones que no está calificado o que tal vez alguien más podría hacerlo de mejor manera. Sin embargo, hermanos y hermanas, los llamamientos que recibimos no los recibimos por beneficio de o por características particulares en nosotros. Los recibimos como un medio para la salvación propia, para que cada uno de nosotros nos perfeccionemos, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la estatura y la medida que el Salvador tiene. No podemos aspirar a un llamamiento en un momento. El llamamiento que tenemos ahora es el mejor llamamiento para mí en este momento. Y eso lo podemos llegar a entender y reconocer cuando la influencia del Espíritu Santo testifica en nuestros corazones y realmente estamos dispuestos a hacer lo que el Señor pide que hagamos. Sé que si de manera genuina buscamos revelación en cada una de las asignaciones que tenemos, si oramos constantemente, si ayunamos, si buscamos a través de las Escrituras el conocimiento para cumplir con nuestra responsabilidad, el Señor hará de nosotros el mejor instrumento en sus manos. Y nosotros podremos reconocer que la obra es de Él, que Él la dirige, que Él la guía y que nosotros somos un instrumento en sus manos y que no habrá otro instrumento mejor en ese momento y en ese tiempo que uno mismo. Mi ruego es que estas 4 preguntas que les he hecho pudieran meditarlas en su corazón, pudieran reflexionar al respecto de nuestro servicio en la Iglesia de Jesucristo y que podamos ser inspirados para que reconozcamos el valioso trabajo que cada uno de ustedes realiza en la obra de salvación, entendiendo en la plenitud de lo que implican las responsabilidades. No hagamos menos los llamamientos, no pensemos en cuál llamamiento me gustaría servir. No rechacemos el llamamiento porque proviene de la mano del Señor, porque proviene de la voz de a quien el Señor ha llamado. La purificación y santificación de nuestros corazones llegará en la medida en la que podamos entender que el servicio nos transforma en mejores personas. Ruego finalmente que presten atención y abran su corazón a las palabras del Elder Vélez, quien tengo un poco de conocerlo apenas, pero sé que es un testigo especial del Salvador y es un discípulo de él. Y agradezco mucho por las bendiciones que siempre tenemos de ser instruidos de lo alto. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué gozo es estar con ustedes aquí en Saltillo. Pensé que nunca iba a conocer Saltillo. Hace algunos años, mientras servía como presidente de rama en Dolores Hidalgo, conocí a una jovencita que iba de Saltillo. Vivía sola porque trabajaba ahí como maestra en Dolores Hidalgo. Y me sorprendía cada vez que la veía, ya sea en una actividad o en el servicio dominical, y siempre estaba fiel. Antes de estar en Dolores Hidalgo, ella iba hasta San Miguel de Allende a los servicios. Yo era el obispo de San Miguel de Allende y después fui el presidente de rama de Dolores Hidalgo. Entonces la vi por muchos años. Y ahora la veo aquí con ustedes. A la hermana Silvia y a su esposo, el obispo Escareño, a quien me da mucho gusto ver. Y saber que aquello en lo cual persistimos, llegamos a perfeccionarlo, no porque la naturaleza del objeto haya cambiado, sino porque mantuvimos el hábito de hacerlo.
Queridos hermanos y hermanas, al venir por la carretera con el presidente Herrera, platicamos durante todo el camino y me habló de mucho de su estaca y de los líderes de su estaca. En esta ocasión yo quiero dejarme guiar por el Espíritu y poder hablar lo que el Salvador les diría si Él estuviera aquí. Al verles y al escuchar a los hermanos que me antecedieron, yo puedo tener entonces un poquito de la inspiración y la guía y la revelación para poder hablar en esta tarde. Espero que ustedes hayan orado por sus líderes hoy, para que ellos pudieran dejar en sus corazones las impresiones que les ayudarían a tomar una decisión hoy. 2 veces por año solamente tienen ustedes esta conferencia, destaca, 2 veces por año, cada 6 meses. ¿No creen ustedes que durante esos 6 meses deberíamos hacer todo lo posible para que al final y concluir con la conferencia destaca pudiera ser lo más bonito? ¿Qué han hecho ustedes? Esta es mi pregunta hoy. ¿Qué han hecho ustedes en estos 6 meses? Yo sé que durante un año no hemos hecho nada, no hemos hecho mucho por esta pandemia, pero hermanos, deberíamos haber pensado en que hoy iba a ser una de las primeras ocasiones en que nos íbamos a ver. Por cierto, yo no había visto la cara del presidente Herrera hasta hace un ratito. Con esta máscara que ahora nos ponemos, no nos parecemos. No nos parecemos. Entonces, me gustaría que de un momento dado ustedes se fueran quitando su máscara por un ratito para que yo los fuera viendo. Porque fíjense lo que me pasó. Yo no reconocía a la hermana Silvia cuando entré y hasta que me senté aquí. Dije, sí es, pero con la máscara no nos conocemos muy bien, no nos reconocemos muy bien. Hace 3 semanas tuve una conferencia y me pasó lo mismo. Alguien me estaba saludando de allá cuando yo me senté, me estaba haciendo así. Y yo también le hice así, pero nunca me pasó por la mente quién era. Hasta que de repente se quitó la máscara y dije, sí es la persona que yo pensaba, pero no estaba seguro. Esta tarde quiero decirles, hermanos, lo grande que es nuestro espíritu y que nos ayuda a saber quiénes somos. ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado en la grandeza del espíritu que Dios nos dio para que pudiéramos andar por esta tierra y caminar por el camino menos transitado, por aquel que les cuesta tanto a muchas personas? Este espíritu es grandioso, es un espíritu noble que nos ayuda a enderezar los caminos cuando ya nos hemos desviado un poco. Si pudiéramos hacer un poco más caso al espíritu que llevamos dentro, podríamos decidir mejor. Podríamos tener mejores resultados en la vida. Esta es la condición de este gran espíritu. Le comentaba al presidente Herrera si él tenía jóvenes solteros en su estaca. Y me dijo, sí, tenemos algunos. ¿Pueden levantar su mano los jóvenes que todavía no se casan? Gracias.
Yo quiero agradecer aquí al hermano Juan Hernández. Juan Hernández Mayo. Mayo Hernández, ok. Juan Mayo Hernández, quien inició con la oración en esta reunión. Quiero felicitarlo, hermano. ¿Cuántos meses tiene de converso usted? Casi el año. Bien. El presidente de misión, el presidente Mesa, estaba hablando acerca de la oportunidad y bendición de poder recibir a los conversos, a los recién conversos aquí en la iglesia. Eso me hizo recordar las palabras del presidente Hinckley cuando él estaba hablando. Si queremos mantener a los recién conversos con nosotros, y en especial al hermano Juan Mayo Hernández, para siempre, él nos encargó 3 cosas. Y me gustaría que alguien que se acuerde se ponga de pie y las diga. El presidente Hinckley dijo acerca de los conversos. Les voy a dar tiempo para que se acuerden. Él dijo: vemos entrar por la puerta principal a los recién conversos y 3 meses más tarde, después de que no los cuidamos, se van por la puerta de atrás. Eso no es justo. Él nos recomendó 3 cosas a todos los miembros y el hermano nos las va a recordar. Dijo, ser amigo, ¿Sí? nutrirlo con la buena palabra Sí. y un llamamiento. Servir. Así es. Gracias, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Jacinto. Jacinto, hermano. Gracias, hermano Jacinto. Dijo el presidente Hinckley, si queremos tener éxito en mantener a los recién conversos toda la vida, necesitamos darles un amigo, que ellos tengan un amigo, que todos los miembros, digo, no se bautizan 10 cada domingo, ¿verdad? Cuando se bauticen 10 cada domingo en la estaca, entonces podríamos decir, se nos están perdiendo porque son tantos, pero no son tantos, hermanos. No se bautizan 10 cada domingo. Entonces sí podemos mantener a ellos, a los recién conversos, durante toda la vida. El hermano Juan está a punto de cumplir 1 año en la iglesia. Y aquí veo al obispo que está haciendo su amigo, está haciendo la labor de amigo. Seguramente alguno de ustedes más, y debe ser así, ya le ha adentrado en la buena palabra de Dios, ya le ha instruido para que conozca la verdad, para que conozca la doctrina. ¿Qué va a pasar en la vida del hermano Juan Mayo cuando conozca la verdadera doctrina? ¿Recuerdan las palabras del presidente Boy K. Packer cuando dijo, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia nuestra actitud y nuestro comportamiento? El hermano Mayo, ¿cuántos años tiene, hermano Mayo? 32, por 31 años ha vivido fuera de la iglesia. Ha conocido muchas cosas, más que lo que en la iglesia ha conocido. Entonces, si queremos que el hermano Mayo permanezca para siempre, que ese debería ser nuestro sentimiento, entonces, hermanos, todos deberíamos estar anhelosamente consagrados en ayudar al hermano Mayo. Digo, como ejemplo que está aquí, pero en sus barrios hay otros hermanos que han sido, que han ingresado a la iglesia. Entonces, también con ellos deberíamos hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que cuando cumplan 1 año, ¿qué deberíamos estar celebrando, obispo Oscareño? ¿Qué deberíamos estar celebrando con el hermano Mayo?
Gracias. ¿Y qué más, obispo? Sí, sí, dele el micrófono, porque le vamos a pedir que hable más. Viene asistiendo dentro de un año que esté asistiendo al templo y recibir su investidura. Así es. ¿Qué le va a proporcionar al hermano Mayo ese tipo de apoyo? Bien, el estar en el templo, pues, obviamente pues, va a tener su recomendación para entrar, ¿verdad? Dentro de este año pues, va a tener un gran progreso espiritual, más enseñanza, más instrucción, como parte de la investidura. Pues es un conjunto de instrucciones también en preparación para, y más convenios, en preparación para regresar a la presencia del Padre Celestial. ¿Usted como obispo haría eso? Sí. ¿Estaría anhelosamente consagrado a esa causa buena y justa? Eso es lo que más deseamos, apoyarle a cada converso en ese progreso. Yo como obispo pues, soy converso también, recibí ese progreso del hermanamiento, apoyo de los miembros, de mi obispo, y es lo que yo quisiera también en cada converso, ayudarles paso a paso para que reciban las ordenanzas necesarias para su salvación. Gracias. A eso aspiramos, a eso deberíamos aspirar todos, hermanos. El artículo 13 de fe dice en sus últimas palabras, ¿quién lo puede recitar? Todo, el artículo 13. Muy bien, hermana, aquí la hermana. No solamente dirige bien los himnos, sino que se sabe todos los artículos de fe. Hermana, por favor, se pone de pie y viendo hacia allá, así de ladito. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, esto aspiramos. Gracias. En esas 4 cosas. Gracias, hermana. Si hay algo bello, virtuoso, de buena reputación o digno de alabanza, a eso aspiramos. No es algo bello y hermoso, de buena reputación o digno de alabanza, que nuestros recién conversos puedan tener todo. ¿No es eso lo que espera el Señor? Cuando el apóstol Pedro le dijo al Salvador, se los voy a leer para que no me equivoque. Dice, un mandamiento nuevo os doy, les dijo el Salvador, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Solamente mostramos este amor los unos por los otros de esta forma. Luego Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. A donde quiera que tú vayas, mi vida pondré por ti. Y le dice el Salvador, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. A veces también nosotros así hacemos promesas, de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos y de tomar su nombre sobre nosotros. Pedro no pudo aguantar la tentación de negarlo 3 veces, cuando hace unas horas había dicho que su vida la pondría por el Salvador. Por eso el Salvador le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Cuando actuamos de esta forma, hermanos, y prometemos al Señor y no cumplimos, estamos haciendo lo mismo. Quiero invitarlos a todos ustedes esta tarde a que pongamos un esfuerzo más
en las cosas que necesitamos para progresar, aprender y fortalecer nuestros testimonios en Cristo. Porque cuando Él nos llama a servir, nos pide eso, que amemos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y ese amor debe ser incondicional y debe ser siempre, como se mencionó hace un rato. Debemos estar siempre dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide. He aquí el Señor que dice: un corazón requiere un corazón y una mente bien dispuestos. Entonces, cuando decimos que el Señor requiere un corazón y una mente bien dispuestos, entonces quiere decir que nos entregamos en forma total. Y que cuando nuestro obispo nos pida servir en algún llamamiento, entonces todos estamos listos: Señor, a donde me mandes, iré. Porque en su barrio, su obispo representa al Salvador. Y lo que Él nos pida es como si el Salvador mismo nos lo estuviera pidiendo, porque así lo ha dicho a Él. Oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Entonces, hermanos, es con todo lo que el Señor nos ha dado, especialmente con un corazón y una mente bien dispuestos. Si ese es nuestro deseo, hermanos, y mientras que los hombres hagan lo bueno, no perderán su recompensa. Así lo ha dicho el Señor. ¿Y cuál es esa recompensa? Es que algún día podamos vivir en la presencia de Dios junto con nuestras familias. ¿A quién no le gustaría vivir con sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene, obispo Oscareño? 3. ¿Y ya están casados algunos? Tan chiquitos, ¿verdad? Obispo, ¿usted tiene hijos casados? No. ¿Algún obispo que tenga hijos casados? No, ningún obispo tiene hijos, puros jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que los viejos ya no quieren trabajar. Le comentaba hace un rato a los presidentes que un día fui a una conferencia como hoy, por allá lejos de aquí. Y en el aeropuerto, pues, siempre va el presidente Estaca a recoger al 70. Y cuando vi al hermano que me fue a recoger, pues nunca me imaginé que era el presidente de Estaca. Era tan joven que dije en mí, no pudo venir el presidente y mandó al secretario, porque algunos secretarios son solteros, ¿verdad? Entonces, estaba tan jovencito que le dije: ¿cómo está, hermano? Gracias por venir por mí. Me dijo: soy el presidente. Yo soy el presidente de la Estaca. Pero es un jovencito recién llegado a la misión, o sea, así se veía su rostro. Y le pregunté, y le dije: disculpe, presidente, ¿cuántos años tiene? Me dijo: 33. ¿Y cuántos años tiene de presidente? 3. Quiere decir que de 30 apenas regresó de la misión y ya lo estábamos llamando de presidente de misión, de presidente de Estaca. Entonces, ¿dónde quedamos los adultos mayores de 50? Para no hacernos ver tan viejos. ¿Dónde quedamos los adultos después de 50? Levanten la mano. No, que no había obispos. Muy bien, somos muy poquitos, hermanos, los mayores de 50. Quiere decir que debemos preparar a nuestra juventud para que sean líderes. Porque decía el elder Ballard,
en 10 o 15 años, estos jovencitos, y hablándoles a los adultos, jóvenes adultos, en 10 o 15 años, ustedes serán los líderes de los que están aquí. Y así es. Un misionero retornado tiene 22, 23 años, 21. 10 años después, 31. Pues si este presidente que yo conocí tenía 33 y ya tenía 3 de presidente, entonces, ¿qué debemos hacer? Jóvenes que tienen 30 años, ya estar listos para cuando el presidente Herrera sea relevado, estar listos a ver si nos llaman. Pero no nos van a llamar si no nos hemos casado. Así es. Esa es una ley irrevocable, decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo. No nos van a llamar si no tenemos una esposa a nuestro lado. Quiero invitarlos, jóvenes y señoritas, prepárense, porque en 15 años ustedes serán las esposas y los esposos serán los líderes de esta iglesia. ¿Ven cómo la necesidad es grande? Tenemos gran necesidad de hombres de valor, dice el himno. En nuestra iglesia, pocas son las manos de valor. Yo quiero pedirles esta tarde, nunca rechacen un llamamiento. Si de por sí somos pocos para llenar los llamamientos, y cuando rechazamos un llamamiento, le estamos diciendo al Señor, no quiero recordarte siempre, ni quiero tomar tu nombre sobre mí hoy. Tampoco quiero guardar tus mandamientos, porque esas son las promesas que hemos hecho al bautizarnos. Por favor, hermanos, yo sé que hay muchos hermanos mayores de 50 años que ya han considerado retirarse por sí mismos de la actividad de la iglesia, viendo a la juventud que está siendo llamada a servir, piensan que ya no hay cabida para ellos en esta iglesia. Yo deseo que cada obispo que está hoy en esta reunión pueda ir por aquellos que el Señor le ha pedido cuidar. Y no solamente el obispo. Ahora el obispo tiene la gran necesidad de buscar a toda la juventud de su barrio. Pero el quórum de líderes y la presidencia de la Sociedad de Socorro tienen ese gran deber. Vayamos y rescatemos a aquellos que no están con nosotros. Me gustaría, me gustaría que viéramos un pequeño video cortito de cómo el Señor nos pide a nosotros ser los que rescatemos a aquellos que no están con nosotros. Y a los que ya están, que recientemente han sido rescatados por los misioneros, los sigamos manteniendo activos y fieles. Vamos a ver. Vi un ave silvestre hace 4 años cuando lo encontré. Estaba muy lastimado. Tenía un ala colgando. Le quedó solo una, como pueden ver. Estaba tan dañada que tuvimos que amputársela. Algunos querían desecharlo, pero yo no quise. Porque cuando yo hice cosas tontas, nadie me desechó. Me llamo George Patrick O'Neill y tengo 64 años. Hace un par de años me uní a un club de halconería porque tenía que hacer algo con mi vida y me encanta.
De niño tuve una vida familiar muy difícil. Muchas veces tuve problemas con la policía hasta los 22, 23 años, cuando conocí a un ministro anglicano llamado John. La policía llegó hasta su casa para arrestarme y con el vocabulario que usaba en ese entonces, les dije que se fueran. Entrada la noche seguimos charlando y John dijo, mira George, recuerda que un hombre murió por ti. Lo clavaron en la cruz, pidió su vida por ti. Así que piensa en eso. Y lo hice. Si admitía mi culpa ante la policía, iría a la prisión por 6 meses. Cuando John me habló de Cristo, él me rescató. Al día siguiente, cuando entré con John a la estación de policía, mi vida cambió. Les dije, soy culpable, aquí estoy, hagan lo que tienen que hacer. Pasé los siguientes 6 meses en una prisión de Liverpool, estudiando la Biblia, y Cristo llegó a ser mi compadre, llegó a ser mi mejor amigo, y sigue siéndolo. Lo he defraudado muchas veces, pero él nunca me ha desamparado, y sé que nunca lo hará. Cuando recojo a las aves, no confío en mí para nada, pero si trabajamos con ellas, las alimentamos, las acariciamos, yo las abrazo y las cuido. Estoy agradecido por el apoyo de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Donde quiera que esté, puedo recibir el apoyo que necesito. Y sí que lo necesito. Hay personas que necesitan ayuda y no debemos abandonarlas solo porque están lastimadas. Tenemos que seguir luchando para sanarlas. Es lo que Cristo nos ha pedido. Gracias. Para terminar, hermanos, quiero compartir con ustedes mi testimonio de Cristo. Él es mi Salvador. Él es el que me ha rescatado. Él es el que me ha permitido conocer su palabra. Me ha dado la fortaleza que yo he necesitado durante toda mi vida. Yo también soy un converso a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Hubo hombres en mi vida que me ayudaron, como mi obispo y mi presidente de estaca. Sin ellos, no hubiera podido permanecer. Pero aquí estoy hoy, gracias a ellos. Testifico que cuando los hombres están anhelosamente consagrados a una causa buena, las vidas de los demás pueden cambiar. Así como ha cambiado mi vida, cambiará la vida de todos aquellos con quienes nos acerquemos para poder ayudarlos. Dios nos ama. Él nos ha dado este evangelio que ha cambiado nuestra vida. Nada puede cambiar la vida de una persona más rápidamente y mejor que el evangelio de Jesucristo. Y esto lo comparto con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Deja que el Espíritu, cuando baje mi mano. Deja que el Espíritu te enseñe la verdad, testifique de Jesús y te guíe en santidad.
hacia el Padre.